quiero presentarles a los participantes. Tenemos al co-founder, CEO de Enmedio, Sebastián Obregón, digamos que el jefe supremo de nosotros. Y también tenemos a un crack, al maestro, a Andrés Oliveros, es un storyteller y un solver. Lo mueve a aprender cómo usar las historias de la ciencia del comportamiento. Esto lo lleva a destrabar todo el potencial humano, ayuda a construir entornos laborales innovadores, ágiles, customer-centric. En 2012, Andrés fundó Astrolab, una firma de diseño de comportamiento a través de experiencias blends del aprendizaje, comunicación y cambio. Andrés ha colaborado en diferentes proyectos y empresas, digan una de 500, seguramente estuvo Andrés ahí, Citibanamex, Novartis, General Electric, Bayer, Coca-Cola, FEMSA, y bueno, ha dado 2 TED Talks en 2016, en 2020, y fue nombrado el LinkedIn Top Voice de México. Así que, bueno, tenemos un crack el día de hoy. Cada semana Andrés publica curiosos del comportamiento en su newsletter de LinkedIn. Y bueno, hoy nos prepara una charla muy, muy especial. Doy la bienvenida con mucha alegría y mucho entusiasmo a Andrés, el crack de Astrolabs. Gracias, Chan. Gracias, Sebastián, y a todo el equipo en medio. Y quiero empezar esta plática. Mi idea es contarles un poquito algunas ideas sobre cómo arreglar la comunicación interna, que hoy que es cada vez más importante, especialmente en tiempos de pandemia, para reconectar con nuestros equipos que están por todos lados. Y quiero compartirles algo que es una historia que platico seguido de una empresa que tiene su corporativo en la Ciudad de México. Es una empresa que tiene aproximadamente 5,000 colaboradores. Y ellos lo que querían era trabajar en hacer que lo que se definiera en la planeación estratégica llegara hacia toda la organización. Pero esto es difícil. Y justo de esto es lo que quiero hablar, de cómo es difícil. Hoy, como estamos haciendo la comunicación interna, quizá no sea la mejor forma de hacerlo. Me acuerdo que visité estas oficinas, están en Polanco, para los que conozcan la Ciudad de México, y me acuerdo que Estefanía, que era la gerente de comunicación interna, me platicó lo siguiente. Estamos en su oficina y me dice, fíjate que cada 3 meses traemos al top 50 de la organización a las oficinas de Polanco y hacemos planeación estratégica y les decimos, por favor, comuniquen esto a sus equipos. Y me decía Estefanía, y algo me daba la impresión de que eso no se estaba logrando, que no se estaban comunicando, pero no tenía forma de comprobarlo. Entonces, lo que les pedí en una ocasión al final de la junta, antes de que volaran todos de regreso a Buenos Aires, a Santiago, a Bogotá, a todos lados, les dije, oigan, por favor, esto que acabamos de definir aquí en esta junta Top 50, necesito que por favor lo comuniquen a sus equipos. Tienen 25 planes por toda Latinoamérica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo, Estefanía. Se van. Y a los 2 meses, Estefanía hace una encuesta y le pregunta a la organización si se habían enterado de alguna forma de las decisiones estratégicas, ¿no? Bueno, Estefanía se puso verde porque el 80% de la organización no tenía ni idea de lo que le estaban preguntando. No sabía qué estaba pasando. Estaba completamente, pusieron blank face. No sabían, de alguna forma, no resonó esa pregunta porque nunca sus líderes habían comunicado. ¿Cuál es el problema de esto? Pues tú piensas, como líder estratégico de tu organización, tú defines una estrategia y tú defines una serie de tácticas y tú tienes un modelo de negocio y un modelo de atender al cliente y unos valores y una cultura y X. Y esa se queda en un documento, en un PowerPoint o en un Google Slide si eres más moderno, pero ahí se queda, no llega. Y eso te cuesta muchísimo dinero. Y creo que la pregunta inicial es, ¿por qué? O sea, vamos a intentar entender cómo se origina la comunicación interna y vamos a ver dónde está quebrado esto, es decir, dónde no está funcionando esto. A ver, generalmente los esfuerzos de comunicación, pues, empiezan en la dirección o en las áreas de comunicación interna, que obviamente, pues, tienen que estar muy cerca de la dirección. Y a mí me tocó personalmente, yo soy, como platicaba Chan, soy co-founder de Astrolab, pero por muchos años fui abogado corporativo y trabajaba en unas tiendas de conveniencia que están en México, no importa cuáles. El asunto es que eso me tocó vivirlo a mí, cómo esos mensajes no llegaban y la frustración que me hacía sentir. Me acuerdo que un día llegué al corporativo, era un lunes, y estaban cuando la gente iba a las oficinas,
y estaba toda la oficina tapizada con una serie de como de pósters nuevos. Y la gente, pues nos acercábamos, los que trabajamos en el corporativo, a ver de qué se trataban los pósters, y hablaban de unos valores nuevos que tenía la empresa. La empresa, un día antes del domingo, digo, el viernes antes de ese lunes, pues la empresa tenía 6 valores y ahora resulta que teníamos 5. Y veíamos los pósters y claro, eran pósters bonitos, pero como que no terminamos de entender por qué había cambiado, qué había hecho la empresa, o sea, por qué habíamos cambiado esos valores. Bueno, dijimos nosotros, los que estamos en el área legal, bueno, eventualmente nos van a explicar qué fue lo que pasó, ¿no? Bueno, pasó un día, pasó otro día, pasó una semana, y como en las 3 semanas de ese cambio, me acuerdo que pasó el gerente de comunicación interna por el área legal, y una de mis compañeras le preguntó, oye, vamos a llamarle Jorge, ¿no? Jorge, oye, ¿cuándo nos van a explicar nosotros en qué consiste el cambio, por qué cambiaron el tema este de los valores? Y Jorge, como una actitud un poquito como dirían los norteamericanos, dismissive, así como, no, es que eso ya se les comunicó a los líderes. Y mi amiga Marta le dijo, está bien, pero ¿cuándo nos van a explicar al resto de la organización? No, pues es que los líderes tienen que comunicar. Pues sí, pero es que ¿qué pasa si no nos han comunicado? Total que empezó ahí una especie como de discusión, imagínense una abogada, ¿no? Peleándose contra el gerente de comunicación interna y al final el gerente de comunicación interna como que se desesperó tantito y le dijo a mi compañera abogada, le dijo, mira, si no te gusta esta empresa, te puedes ir, hay muchas otras. Y esto de alguna forma a mí me dejó como blanco decir como lo opuesto a design thinking, lo opuesto a estar enfocado en el colaborador. Es decir, un líder, como esa soberbia, si yo soy el líder y yo soy el dueño de la comunicación interna y está bien. El problema es que si no estás pensando en tu audiencia, pues vas a tener muchos problemas en temas de engagement, temas de que no baje esa estrategia. Ahora, y si eso era difícil, prepandemia, COVID, lo exponenció. Hace poco vi una definición de un colega argentino que me gustó mucho. Dice Federico Barcos, especialista en tema de People Analytics. ¿Qué es una organización? Decía él, yo creía que una organización era un grupo de personas organizadas y estructuradas para alcanzar un objetivo. Y platica que está tomando un curso en Northwestern University y dice, en realidad, el expositor de este taller de Change Management dice, una organización es un sistema de procesamiento de información. Es el mecanismo para llevar la información correcta a las personas correctas en el momento correcto. Dice, y eso, haz de cuenta, si fuera más millennial, pondría memes y gifs del gato, ¿no? Como explotando en la cabeza, porque me encantó esta descripción de qué es una organización. No es un organigrama, pareciera ser que más bien es una red en donde hay un grupo de personas y hay una serie de información que está fluyendo en todos los niveles y pues las personas ya tienen una serie de redes y algunas personas hablan con otros equipos y aquí es donde tenemos que hablar de comunicación interna. ¿Qué es la comunicación interna? Según un artículo que acabo de leer en el Harvard Business Review, se refiere al diálogo que sucede entre los de alguna forma empleadores y empleados, pero en general entre todos los empleados. Y creo que muchas veces el problema de esta comunicación interna es que, o más bien especialmente en tema de pandemia, es que las líneas se están difuminando entre la comunicación interna a la que se le suele invertir mucho dinero, marketing, comercial, comunicación, y la comunicación interna. De alguna forma ahora todos estamos en esta gran nube del internet y platicaba un director que cuando llegó a convertirse en el director global de comunicación de Coca-Cola, decía él, es que hacia afuera, pues teníamos una gran narrativa y un gran storytelling y una gran forma de comunicarnos con nuestras audiencias externas, pero hacia adentro era aburridísimo. Y esta distinción ya no funciona. De alguna forma, así como se comunican hacia afuera las empresas, se tienen que comunicar hacia adentro, porque si no se pierde muchísimo. Y el reto es, a ver, hay una realidad aquí. Las personas, o sea, el área de comunicación interna, los líderes de una organización, están compitiendo contra millones de correos, millones de mensajes, te están bombardeando, pero luego también están compartiendo contra TikTok, contra Instagram, contra muchas otras redes sociales que de alguna forma, pues ahora las personas están en su computadora y están en su teléfono y entonces medio no está tan claro dónde empieza el trabajo, dónde empieza la vida personal, está todo junto. Y, a ver, hay una realidad. Este artículo, que es de lo mejor que yo he leído en el último año, escrito por Lisa Feldman Barrett, habla de cómo el cerebro del ser humano no está hecho para pensar, está hecho para sobrevivir.
Y si tú no le estás hablando al ser humano de lo que algo que le interese a él, de algo que sea importante para que él crezca y para que él sobreviva, no te va a poner atención. No puede ponerte atención. Va en contra de su espíritu evolutivo. Va en contra de su espíritu evolutivo. ¿Y cómo suele ser la comunicación interna en muchas organizaciones? Dice Benjamin West, dice, todavía hay la sensación de que algunas organizaciones son como reinos, en donde los directivos son reyes y ellos de alguna forma tienen todas las respuestas y hay que darles como, rendirles como pleitesía, pero pues eso no va a funcionar. Hay mucho más demanda y mucho más oferta ahora en empresas, y a la gente, si no le gusta una empresa, se va a otra. Y eso tiene un costo. ¿Cómo debería ser la comunicación interna? Y voy a utilizar esta frase en el resto de mis 11 minutos para hablar. ¿Cómo debería ser la comunicación interna? La conversación tiene que, vaya, las generaciones nuevas, que somos todos los que estamos aquí, seamos millennials, centennials o donde nos queramos, ya sea por mentalidad o por cuándo nacimos, queremos que la conversación que tenemos hacia adentro, o sea, que los líderes tienen entre nosotros o nosotros con nuestros colegas, sea interesante, sea adaptada a nosotros y que nos hagan sentir de alguna forma que somos relevantes en la marca. Y justo lo que quiero hacer de nuevo en estos 10 minutos que me quedan es hablar de esto, cómo hacerle para que nuestra comunicación sea interesante, adaptada a tus audiencias y a la vez que los haga sentir parte de algo. Otra vez, interesante, adaptada a ellos, hacerlos parte de la marca. Y voy a ir empezando uno por uno. Hablaré un poquito de cómo hacerla más interesante, cómo adaptarla a tus audiencias y cómo hacerlos parte de la marca. Y al final, algunas herramientas de cómo utilizar la tecnología digital, pues para lograr estas tres cosas, ¿ok? Para el tema interesante, una de las principales distinciones es que creemos a veces, o los que están en comunicación interna pareciera ser, que ven a la información como una masa uniforme de cosas que tienes que comunicarle a tu audiencia, como si de alguna forma este es el área de comunicación interna y aquí está tu organización, y tú simplemente le dices, estoy arruinando mi café, lo siento, no venía preparado para eso, entonces no quiero arruinar mi café, pero en fin, es lo que yo les digo, lo van a entender, lo van a adoptar. Y quizá aquí una primera distinción es, no es lo mismo, la información no es igual. Hay información que simplemente lo que quieres es que la gente la conozca, que se genere una awareness, un conocimiento, que se enteren, pero hay otra información mucho más profunda que tú lo que quieres es que haga que la gente cambie un comportamiento, adopte una creencia, vive un nuevo modelo de servicio, ejemplifique los valores. ¿Se dan cuenta? Aquí hay una principal diferencia que yo no he visto en las organizaciones y pareciera que simplemente se avienta contenido, pero no se está pensando en la persona que está detrás. Y hay una gran diferencia entre información que tú quieres que la gente simplemente adquiera cuando le estás pidiendo algo. Hay un gran autor que ahorita he estado leyendo mucho que se llama Damon Centola y habla de la diferencia de cómo se distribuyen las ideas. Y lo que él dice es, hay un mito de que las ideas se distribuyen como un virus, en parte por Malcolm Gladwell con su libro Tipping Point y por otros. Y esta es una idea un poquito errónea, porque si las ideas son sencillas, o sea, si tú quieres que la gente simplemente se entere de algo, las ideas puede que sí se transmitan como virus. Pero si tú quieres que la gente cambie comportamientos, vas a necesitar mucho más que eso. Entonces piensa, tú como líder de comunicación interna o en general como gerente de una marca o como líder de una organización, ¿qué necesitas de tu audiencia? ¿Que se enteren de algo o que cambien de comportamientos? Si tú lo que quieres es que la gente se entere de algo, el libro que yo te recomiendo es Switch. Switch es un libro, bueno, perdón, Made to Stick, es que es otro de estos mismos autores. En español el libro se llama Ideas que pegan. Y lo que hacen estos autores son las características que tiene que tener una idea para que sea más viral. Y ellos las voy a ver muy rápido, ellos dicen la idea tiene que ser que las ideas sean simples, que las ideas sean inesperadas. Y por inesperado, hablando de inesperado, casi cancelo este webinar porque hace 2 días estaba intentando reparar una silla en mi casa, vivo aquí en la Ciudad de México, y fui a comprar un bote de cola loca. Supongo que los que no sé cómo se llama en otros países, pero es este como pegamento muy, muy fuerte, ¿no? Para pegar plásticos, hules, maderas, etcétera. Y un bote de cola loca lo que haces, lo abres, le rompes la parte y como que con un alfiler tienes que como destrabarlo y ahora sí ya lo puedes usar. Bueno, estaba intentando hacer eso y resulta que rompí el botecito y me saltó la cola loca a los ojos. Y yo dije, ya no voy a ver a mis hijos jamás, perdí la vista para siempre. Corrí a lavarme los ojos y
Al final hablé a un oftalmólogo y me dijo que no me pasaba nada, pero bueno, hablando inesperado, todavía tengo pedazos de cola loca en mi cara porque no me los he podido quitar, pero por lo que descubrí, la cola loca no es tóxica. Irrelevante para este webinar, pero vaya de inesperado. ¿Qué más si tienes que hacer que tu comunicación se transmita como un virus? Que sea concreta, que sea creíble, utilizando historias, que es de lo que más me he enfocado yo en mi trabajo en estos 10 años de Astrolab. ¿Cómo puedes utilizar historias y narrativas para que la gente, pues, de alguna forma se entere de una idea? Pero otra vez, son ideas sencillas, enterarse de algo, un cambio que igual y no requiere un cambio importante en tu audiencia y apela a las emociones. Ahora, si tú lo que quieres es que la gente adopte una idea, igual y no va a ser no va a ser suficiente utilizar algunas de estos criterios. Es decir, esto te va a ayudar a que las ideas se peguen, pero no vas a lograr a cambiar comportamientos. Para cambiar comportamientos, yo te quiero contar de dos herramientas que igual y no me va a alcanzar a meterme aquí, pero si tú quieres de verdad hacer que la gente viva una cultura nueva, cambie de comportamientos, vas a tener que ir más allá. Y ahí te quiero recomendar dos fuentes. Una de ellas es el trabajo de BJ Fogg. BJ Fogg es un profesor de Stanford. Él está detrás de sus alumnos. De sus alumnos salieron los creadores de Instagram, los creadores de Pinterest y de muchas otras aplicaciones. Y es una persona que se ha obsesionado con entender cómo cambiamos comportamientos. Y él tiene un modelo, lo voy a explicar muy rápido, porque creo que tiene que ver con el tema de comunicación y especialmente de comunicación digital, que es lo que nos va a platicar ahorita Sebastián y Chan. Dice él, si tú quieres que la gente haga un cambio, de nuevo, no es una idea sencilla, ¿ok? No es una idea de estas, es una idea en donde tienes que cambiar de comportamiento. Él diseñó un modelo después de 20 años de estar estudiando cómo cambiamos comportamientos y cómo adquirimos hábitos. Dice él tiene un mapa de comportamiento. Para que un comportamiento se dé, tú tienes que darle a la gente motivación, habilidad y un llamado a la acción. ¿Ok? Entonces lo que dice él es, si tienes suficiente motivación, pero poca habilidad, y le haces un llamado a la acción, decir, haz esto, llena esta encuesta, trata al cliente así, no lo va a hacer. Y lo mismo, si tienes mucha, es decir, si es fácil hacerlo, pero no tienes la motivación para hacerlo, tampoco va a hacerlo. Entonces, él lo que va jugando es, mapea qué es lo que quieres lograr con tu audiencia y asegúrate de llevar tu llamado a la acción de alguna forma hacia acá, donde tengan una motivación suficiente y donde sea suficientemente fácil, o si va a ser difícil, pues que tengan de alguna forma, perdón, si va a ser sencillo, pues que tenga mucha motivación. Le recomiendo mucho este libro Tiny Habits, acaba de salir el año pasado. Y otra vez, esto, tú como líder de comunicación, cuando quieres hacer un cambio importante, este es un modelo que te puede servir. Y el otro modelo es el efecto bola de nieve, que es, si tú quieres de verdad que cambios fuertes cambien en tu organización, en vez de apostarle a influencers o en vez de apostarle a simplemente generar mucho conocimiento, o sea, mucho awareness, lo que tienes que hacer es ir por un grupo de embajadores y hacer que ellos empiecen a compartir tu comunicación, porque lo que va a hacer es que el efecto se va a generar como una bola de nieve en donde la gente va a ver que alguien ya está adaptándose, o sea, ya está viviendo ese comportamiento. Entonces, de nuevo, primero, si tú quieres hacerle interesante, yo te aseguro entender qué es lo que quieres lograr. ¿Quieres hacer que la gente simplemente se enteren de algo o quieres cambiarlos? El siguiente tema es cómo hacerle para adaptarlos a ellos. Y aquí simplemente mi referencia, les voy a compartir dos herramientas. Uno es un mapa de empatía. El mapa de empatía lo que te va a permitir entender es quién es tu audiencia, qué le gusta a esa audiencia, qué siente, por qué es importante para ellos. Si tú como líder de la comunicación estás pensando en tu audiencia, y te va a ir mucho mejor. Nosotros diseñamos un canvas que se llama el canvas de la audiencia, que si me escriben se los puedo enviar, en donde la idea es decir, ¿dónde está tu audiencia y a dónde la quieres llevar? ¿Qué cambio quieres lograr con ellos? Y es una idea sencilla, que simplemente es para que se enteren, o es una idea que requiere un cambio, ¿ok? Entonces ya dijimos que la idea sea interesante, que la idea sea adaptada a ellos. Y el último tema, para empezar a cerrar, es que hacerlos parte de la marca. Cuenta este director de comunicación de Coca-Cola que cuando llegó se dio cuenta que había un intranet, pero casi nadie lo usaba. Y los pocos que utilizaban el intranet era para utilizar una especie como de liga para detectar dónde había bebidas. Y entonces él pone el ejemplo que en Coca-Cola, en Atlanta, muchísima gente utilizaba la intranet y es concreto una liga que era como el buscador de bebidas, porque la gente quería enterarse dónde estaban las Fantas versión europea que tienen pulpa de fruta. Y él decía, es una tontería, pues ya sé, pero de alguna forma es algo que le interesa a la gente. ¿Cómo le hago para hacer algo que sea interesante, que sea adaptado a mi audiencia y que de alguna forma conecte con la narrativa de Coca-Cola hacia afuera? Entonces lo que hizo el área de comunicación interna fue empezarle a dar mucho más visibilidad a las cosas que la gente ya estuviera buscando que tenían que ver con la marca de Coca-Cola.
¿Qué puedes hacer tú para que tu comunicación hacia adentro sea una especie de reflejo de lo que tú dices hacia afuera? Para que no sean dos narrativas, en donde tu comunicación hacia afuera es divertida, es sexy, es inteligente, y hacia adentro es corporativa, aburrida, formal, gris. ¿Cómo hacer para que esta comunicación interesante, adaptada a ellas y sincronizada les llegue a los colaboradores? Es decir, ¿me compras esta idea? Ok, ahora sí, ¿cómo le hacemos para llevarla a la realidad? Vuelvo a BJ Fogg. Dice, para lograr un comportamiento, haz de tus empleados muchos llamados a la acción cuando y dónde tengan la habilidad para actuar. Y si nos ponemos a pensar en la pandemia, si nos ponemos a pensar en todos los millones que estamos trabajando desde casa, ¿qué tenemos a nuestro alcance? O sea, pensando en como estratega de comportamiento, ¿por dónde le podemos llegar a nuestra audiencia? La respuesta es muy sencilla, a través de su dispositivo móvil. Bring your own device, dicen los norteamericanos, que siempre inventan todo. Dice, cada vez hay más organizaciones que están aprovechando los dispositivos móviles que ya tiene la organización para ahí hacerle llegar esta comunicación interesante, adaptada a ellos y sincronizada con la narrativa de la marca. Ahí es donde creo que empresas como En Medio creo que están haciendo cosas bien interesantes. Porque la comunicación ya no es solo unicanal o unidireccional, es más como una conversación, decíamos. Tiene que ser una conversación, pero que además sea multicanal, que sea fácil para la audiencia. Si la audiencia tiene acceso a, como todos, a TikTok en cualquier lado, en su teléfono, ¿por qué no hacerles llegar ahí la comunicación interesante, adaptada a ellos y relevante con la narrativa de la marca? Dice Deloitte, hace poco hice una encuesta en donde dice, habla de la relevancia de la cultura organizacional en estos tiempos de pandemia, en donde cada quien está en su casa, y cómo una estrategia multicanal puede ayudar a que la gente esté mucho más conectada con la empresa. Antes de alguna forma estabas ahí y en el caso de los valores, pues yo llegaba y veía los valores y platicaba con mis colegas y con mis jefes, pero ahora que estamos a distancia, pues quizá nuestro único recurso es la comunicación uno a uno con nuestros pares y nuestros jefes en equipo y principalmente la comunicación que recibimos de la organización, esa conversación. ¿Cómo le hacemos para que esa conversación le llegue a la gente como le quiera llegar y que sea fácil para ellos? Si las redes sociales llegan, nosotros vamos a tener que estar ahí. Si lo hacemos bien, es decir, si utilizamos una buena estrategia de comunicación digital para llegar a nuestras audiencias internas, va a mejorar el engagement, va a disminuir la rotación, va a mejorar el espíritu, va a mejorar la colaboración y vamos poco a poco a empezar a generar una cultura de colaboración, no solo en equipos, sino entre equipos. Pero ahora sí que para lograr esto, definitivamente necesitas de un buen software y hardware. Hardware la gente ya lo tiene, lo que necesitas ahora es una buena estrategia de comunicación digital y ahí creo que proyectos como los de Connect de En Medio, que ahorita nos van a contar, hace mucho sentido, porque de nuevo es facilitarle al colaborador que reciba la comunicación de la forma que él la quiere recibir, cuando la quiera recibir, de la forma más atractiva. Les dejo simplemente antes de lo que quiero hacer ahora, les dejo simplemente un newsletter que he estado publicando. Si quieren, como quieran, ratito se los dejamos en la liga que se les enviará al final. Bueno, no sé si les va a enviar una liga, pero ahorita se los pongo. Si quieren seguir Astrolab, en Astrolab nos apasiona el cambio de comportamiento, entender el comportamiento y ayudar a cambiarlo. Y de nuevo aquí quiero dar la entrada a Sebastián para que nos platique un poquito sobre qué están haciendo ellos en el medio, cómo ha sido la evolución que han tenido desde pues en estos 14 meses de locura, que nos cuenten qué han hecho, qué ha hecho esta empresa colombiana, cómo le están ayudando a organizaciones pues a que su comunicación interna funcione y nos platique un poquito pues Chan, la country manager del medio, qué están haciendo en México, nos platique más ahora sí sobre Connect y una pequeña sorpresa para ustedes. Así que esa es mi plática. Sebastián, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy interesante. Oye, cuéntanos, así como de lo más abstracto a lo más concreto, cuéntanos qué hace En Medio y en concreto en cuanto a comunicación corporativa. Claro. Bueno, antes que nada, Andrés, muchas gracias por tu charla. Muy interesante el contenido. Definitivamente estamos muy conectados contigo en lo que estamos haciendo y muchas de las cosas que mencionaste. Bueno, En Medio es una compañía que fundamos hace 15 años. Es una compañía de tecnología, pero que especialmente nos dedicamos al digital signage o la señalización digital.
que básicamente este es un nuevo medio de comunicación basado en pantallas digitales que instalamos en sitios públicos o privados y que operamos remotamente por internet para llevar contenidos dirigidos a diferentes audiencias. Actualmente contamos con más de 5.200 pantallas en 6 países. Y bueno, dentro de todos los servicios que nosotros tenemos en Digital Signage, tenemos una línea que es todo el tema de comunicación corporativa. Entonces nosotros desde hace más de 10 años instalamos pantallas digitales en las empresas, en las oficinas, en las fábricas, en las bodegas, en centros de distribución, etcétera, para comunicación interna hacia los colaboradores. Un poco lo que hacíamos ahí o hacemos es que reemplazamos el afiche, el cartel, el corcho, por una pantalla que puedes actualizar en tiempo real y que se vuelve como el canal corporativo de televisión de la empresa. Entonces, pues eso es un poco lo que hacemos en el medio. Andrés. Oye, Sebastián, platíquenos qué cambió con la pandemia. O sea, vamos a regresar en el tiempo, marzo 10. Me acuerdo especialmente en México, la pandemia nos pegó, como a mí me cayó el 20, ese famoso fin de puente de mediados de marzo. O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo los afectó? ¿Y qué hicieron para responder al reto de la pandemia? Sí, no, pues como a todos, la pandemia nos tomó por sorpresa completamente. En abril del año pasado, pues aquí en Colombia, por ejemplo, desde finales de marzo a todos nos encerraron indefinidamente en nuestras casas. Y entonces, pues imagínate, para un negocio donde dependíamos de que la gente estuviera en los lugares, que estuviera en las oficinas o en otros sitios donde también tenemos pantallas, pues fue un tema muy complicado, porque de un momento a otro las pantallas perdieron la relevancia. En el caso concretamente de comunicación corporativa, nosotros teníamos más de 1.000 pantallas instaladas en más de 50 empresas y de un momento a otro todos los clientes nos llamaron y nos dijeron, miren, pues vamos a tener que apagar esas pantallas porque la gente, por lo menos en las oficinas, no está viniendo. Más adelante, digamos que la gente de las fábricas sí volvió y todo, pero las oficinas aún no vuelven en general aquí en Colombia. No sé cómo sea en otros países, pero aquí todavía hay muy pocos que estamos volviendo a las oficinas. Entonces, este tema nos tomó por sorpresa, pero bueno, digamos que en vez de sentarnos como a llorar en ese problema, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué nos inventamos o qué solución nos inventamos para poder seguir transmitiendo la comunicación de nuestros clientes? Y cómo innovamos en nuestro modelo de negocio. Entonces, pues con nuestros mismos clientes nos sentamos, porque inclusive muchos de ellos nos decían, bueno, ¿qué se les ocurre? ¿Qué podemos hacer para podernos seguir comunicando con nuestros empleados, que ahora están todos en home office? Y fue un tema muy chévere porque fue un trabajo colaborativo con ellos, donde nos sentamos cliente por cliente a ver qué podíamos hacer, qué podíamos desarrollar, y ahí fue donde nació en Medio Connect, que la lanzamos al final del año pasado. Y el Medio Connect, pues básicamente es como la evolución de esas carteleras digitales, pero ya es una aplicación, una app mobile para los smartphones, especialmente diseñada para comunicación corporativa. Entonces, pues, gracias a la pandemia, innovamos en eso. Tal vez si no hubiera llegado la pandemia, no hubiéramos tenido esa necesidad de creatividad, de reinvención, y tal vez no existiría esta herramienta que creamos. Oye, ¿y cómo lo hicieron para de alguna forma, o a qué problemas o retos se vieron enfrentados, se enfrentaron, perdón, a la hora como de hacer esta transición de pantallas a Connect, Sebastián? Sí, entonces definitivamente, pues la pandemia lo que trajo fue una nueva normalidad, y en el tema de comunicación corporativa también se generaron muchos cambios. Entonces nosotros nos sentamos con nuestros clientes y identificamos muchos dolores, muchos problemas, muchos retos que traía esta nueva normalidad. Entonces, por ejemplo, identificamos que en principio la virtualidad funcionó muy bien y funciona muy bien, todos nos dimos cuenta de eso, pero también empezaron a pasar cosas con el tiempo, como una sobredosis de videoconferencias, una sobredosis de webinars, un exceso de comunicación por diferentes medios. Se perdió un poco ese contacto humano que teníamos en los espacios físicos, eso empezó a generar un poco de desconexión entre los equipos. Digamos que los equipos hablaban con sus equipos únicamente en su Zoom, en sus Meets, pero no hablábamos con la otra gente que en la oficina sí teníamos acceso a ellos. Entonces se pierde como esa conexión, y se empiezan como a aislar los equipos. Y bueno, lo que sí vimos también es que se perdió por completo la desconexión laboral. Es decir, ya no hay esa línea que te separaba, que tú estabas trabajando y llegabas a la casa a descansar. De la gente pues sí, seguía trabajando y seguía comunicada y seguía conectada hasta largas horas de la noche, y se levantaba a almorzar rápidamente y se volvía a sentar. Entonces definitivamente fue un cambio muy drástico.
Y en comunicación, pues lo que empezamos a ver es que yo creo que todos ya teníamos herramientas digitales, pero lo que esto hizo es que aceleráramos y adoptáramos más el uso de estas herramientas digitales. Inclusive para una de las preguntas que ya hicieron en el chat, pues voy a hablar un poquito de eso. Y bueno, pues empezamos a seguir usando correos, SMS, mensajerías de texto, las intranets, las redes sociales, WhatsApp, videoconferencias, aplicaciones de trabajo colaborativo, en fin. Todas estas herramientas son muy útiles y todas tienen unas ventajas muy buenas para cada cosa, pero también encontramos pues que cada una de estas tiene como unos retos o unos problemas a la hora, sobre todo, de comunicación interna. Entonces vamos a hablar una por una rápidamente. Por ejemplo, el correo tradicional o el mail. Entonces el correo tradicional pues es muy poco atractivo en contenido, como decías tú, no es atractivo. Y por otro lado, no se puede medir. Entonces realmente es un medio demasiado básico. Pero entonces si te vas a un mailing y utilizas un MailChimp o una cosa de mailing más profesional, puede ser más atractivo, pero la lecturabilidad casualmente es más baja, porque cuando sabemos que es un mailing y nos toca descargar un poco de contenido y todo, no lo leemos. Entonces la lecturabilidad de los mailings es supremamente baja. Mensajería de texto o SMS es un medio muy efectivo, pero es muy limitado lo que puedes hacer en formatos. Por ejemplo, vamos al intranet. La intranet, pues lo que hablábamos con nuestros clientes es que es un universo muy amplio, con muchas cosas y que suele ser como muy administrativo, y eso lo hace también muy aburridor. Entonces, la experiencia del usuario, tanto el administrador de contenido como el usuario que ve el contenido, no es agradable. Es un sistema que no siempre funciona bien en dispositivos móviles, que es como lo más importante hoy en día. Y finalmente, cuando hablábamos con nuestros clientes y revisábamos estudios, el engagement de una intranet es supremamente bajo, es de menos del 20%. Entonces, menos del 20% de la gente de tu organización se está metiendo a tu intranet. Entonces, pues, puede servir para unas cosas, pero de pronto para otras no tanto. Vamos a redes sociales. Todos empezamos a hacer redes sociales y a usar redes sociales también para la empresa. Pero entonces aquí hay varios temas también. No hay una imagen corporativa de lo que estás haciendo. Estás dependiendo de la imagen de otra aplicación. Compartes ese wall o ese feed con muchos otros contenidos y compites con esos contenidos que inclusive son más interesantes que los que tu empresa te puede generar. Porque ahí ves a tus amigos, ahí ves videos espectaculares. Entonces es un mundo demasiado amplio y eso también hace que afectemos un poco lo que no queremos es la productividad, porque entonces estamos invitando a la gente a que nos vean las redes sociales de la empresa y ¿qué pasa? Se quedan ahí y se quedan navegando en las redes sociales de la empresa y ahí se puede perder mucho tiempo y mucha productividad. Y las redes sociales tampoco te ofrecen muy buena medición, te ofrecen mejor medición que otros, pero de todas maneras es una medición muy básica. Vamos con últimas dos, herramientas de trabajo colaborativo. Entonces están los Teams, los Slacks, los Zooms, todo este tipo de cosas que son muy buenas para muchas cosas, para reuniones, pero de pronto no son tan buenas para lo que es comunicación interna y temas de cultura. Estas herramientas son más para productividad, para gestión de proyectos, para que las cosas pasen. Pues son muy chéveres también, pero se quedan cortas a veces en el tema de comunicación y cultura. Y finalmente cierro con el WhatsApp. Lo que sí vimos en todos nuestros clientes es que todo el mundo empezó a adoptar WhatsApp, a crear grupos de WhatsApp, a empezar a comunicar por WhatsApp. Entonces, el WhatsApp es muy efectivo porque todos lo tenemos, pero este sí que tiene un montón de problemas para una compañía en comunicación interna. Entonces, lo primero es que es imposible mantenerte actualizado en un feed que a veces es interminable. Si tienes una compañía de cientos de empleados, pues nunca vas a tener tiempo para leer todos los mensajes que están ahí. Y entre esa cantidad de mensajes y comentarios, pueden haber mensajes importantes que tú ya no vas a leer, porque cuando abriste tu WhatsApp tenías 100 mensajes. No los vas a leer, ¿cierto? Otra cosa que pasa con el WhatsApp es que el administrador de contenidos, el director de contenidos de una empresa de comunicación no tiene control. Ahí cualquiera puede opinar, pueden mandar memes, todo el mundo opina absolutamente todo. Entonces, por ejemplo, un cumpleaños por WhatsApp y las 500 personas felicitan al cumpleaños. Entonces, o sea, se vuelve un tema muy complejo. Y otra cosa que pasa es que inclusive en WhatsApp se crean hasta enfrentamientos y discusiones entre los colaboradores. Y el administrador de contenido no tiene cómo controlar eso, ¿cierto? Y pueden montar contenido que tú no quieres que monte. Entonces, no estás curando el contenido que es tan importante para un director de comunicaciones. Otra cosa con WhatsApp es que la gente puede compartir la información muy fácil. La gente reenvía los mensajes y te está dando información por fuera de tu organización que no siempre queremos que eso pase. Compresión de calidad de imágenes y videos. No sé si ustedes saben, pero WhatsApp te comprime drásticamente las imágenes y el video, entonces la calidad del contenido no es la mejor.
Y en cuanto a video, que es un medio tan potente, solamente puedes subir videos de cierta duración que son muy corticos. Entonces el WhatsApp no te sirve para otras cosas que pueden implicar un video más largo. Entonces, eso fue de lo que más vimos, que todo el mundo empezó a usar WhatsApp. Y finalmente, pues, vimos como varios retos que son transversales a todas estas herramientas y el primero es que son muchas herramientas. Entonces, ¿cómo usas todas para lo que cada uno es bueno? ¿Cierto? ¿Cómo generas ese mix de medios? Otra cosa que vimos es que lo que hacemos es que hacemos información muy general. Entonces, lo que tú decías, no estamos segmentando la información para que realmente sea relevante para todas las diferentes audiencias. Estamos mandando el mismo mensaje para todo el mundo y eso hace que no sea interesante y atractivo. Entonces, no estamos segmentando y no estamos, por ejemplo, tampoco en este tipo de herramientas generando una comunicación atractiva, que lo que tú decías, que nos conectamos mucho con eso, y es que, ¿por qué en marketing hacia afuera tenemos un diseño gráfico espectacular, un branding, un look and feel, una identidad de marca, contenidos que le invertimos en la producción, pero en nuestra comunicación interna no lo hacemos? Entonces, ahí también vemos que hay una oportunidad enorme de mejora. Y finalmente, lo que es transversal a todo lo que acabo de decir también, es la falta de medición de la efectividad. Para que tú puedas generar mejores contenidos, como tú hablabas, y generar el interés y todo demás, tienes que poder medir muy bien lo que estás haciendo, porque cuando estás midiendo lo que estás haciendo es escuchando a tu audiencia, como tú decías, y si tú los escuchas y ves que les interesa y que no les interesa, pues vas a poder hacer una comunicación mucho más efectiva para ellos. Entonces, definitivamente, con eso cierro esta pregunta, y es que esta nueva normalidad trajo un reto enorme para los comunicadores en las empresas. Oye, Sebastián, entonces ya hiciste como una especie de antiapología de todos estos medios. Ayúdanos a regresar en el tiempo y dónde estaban, qué pasó. O sea, cuéntanos ese momento donde tuvieron como que ese descubrimiento de decir, vamos a hacer Connect. ¿Qué fue lo que pasó? Claro. Entonces, después de todo este trabajo colaborativo con los clientes, pues empezamos a trabajar en diferentes ideas y soluciones. Y lo primero que definimos, que tú lo dijiste ahorita en tu conferencia, es que definitivamente el mejor medio de comunicación en este momento es el smartphone. Eso es como lo más básico que encontramos. ¿Por qué el smartphone? Porque siempre está contigo en cualquier momento y en cualquier lugar. Inclusive esto es algo que estaba prepandemia, porque tú prepandemia también tenías muchos colaboradores que trabajaban en campo, que no iban nunca a una oficina. Entonces también tienes en el smartphone la capacidad de llegarle a todas estas personas que no siempre iban a los puntos de trabajo. En el smartphone casi que hoy en día tienes un 100% de alcance, porque podríamos decir que todo el mundo tiene uno. El smartphone te ofrece múltiples herramientas y es multimedia. En el smartphone tú puedes ver los contenidos bajo demanda y a conveniencia. Los ves cuando tú quieras, como tú quieras. Y lo otro de un smartphone es que es un medio masivo, pero también es táctico, porque tú puedes mandar a todo el mundo algo, pero también puedes llegar a segmentar uno a uno la comunicación. Entonces, pues ese fue como el primer insight que fuimos viendo, y entonces listo, vamos a hacer algo por smartphones, pero después de todo lo que analizamos, vimos que hay muy pocas herramientas realmente profesionales para comunicación interna diseñadas para smartphones. Entonces, donde nace la idea, ¿por qué no creamos una aplicación específicamente diseñada para comunicación interna y cultura? Entonces, eso pues fue como el punto de partida. Y luego, pues esa solución que vamos a hacer tiene que tener pues muchas cosas importantes. Entonces, lo primero, que uno pueda diseñar ese medio de comunicación, que uno le pueda crear como un concepto, ¿no? Entonces, que uno tenga un nombre, que uno tenga un logo, que uno tenga un look and feel de la empresa, que haya un branding en ese medio de comunicación y que sea de tu empresa. Porque es que cuando tú navegas en una red social no es la imagen de tu empresa. Entonces, nosotros fuimos creando en nuestra aplicación la opción de que el aplicativo sea con toda la imagen de la empresa, como tú la quieras crear, ¿cierto? Luego, definimos que era muy importante que el user experience fuera muy sencillo y muy agradable, que es lo que nos pasa, por ejemplo, en un intranet, que no es agradable la experiencia de usuario. Otro tema súper importante es que definimos que había que tener, digamos, como una segmentación de contenidos en cuanto a temáticas, secciones o canales, si se quiere, donde tú no puedes en un solo wall bombardear a todo el mundo con todo, sino que es importante crear secciones de contenidos. Entonces, por ejemplo, algunos clientes quieren hablar de noticias de última hora, otros quieren hablar de eventos, otros quieren hablar de indicadores, otros quieren hablar de los reconocimientos a sus colaboradores, otros quieren hablar del movimiento de personal, otros quieren tener capacitaciones.
Entonces, la herramienta la creamos de manera que tú tengas canales que puedas navegar. ¿Y eso qué hace? Que la segmentación, que la estrategia de comunicación por parte del director de comunicación sea más fácil, porque ya tienes los canales y creas contenidos para cada canal. Y luego también para el usuario se vuelve mucho más fácil de digerir esa información, porque tú navegas lo que a ti te interesa. Tú quieres ver quién entró a la compañía, te metes a movimientos de personal. Tú quieres ver celebraciones y entras a ver quién cumplió años, ¿cierto? Luego está el tema de segmentación. Entonces, desarrollamos la herramienta de manera que tú puedas segmentar la comunicación para que le llegue a toda la empresa, o le llegue a un país, o le llegue a una ciudad, o le llegue a una sede, o le llegue a un grupo específico de personas únicamente. Entonces, en la aplicación, cada persona tiene un rol completamente diferente al del otro compañero, porque es contenido diseñado para él. Otra cosa es que esto tiene que ser multiformato de medios. Entonces, aquí la idea es que desarrollamos que tú puedas publicar textos, fotos, animaciones, videos, infographics, y un formato muy chévere que de pronto no estamos utilizando tanto, pero que está cogiendo mucha fuerza, que son los podcasts, todo el tema de audio, porque es muy chévere, porque tú el audio lo puedes consumir cuando estás en transporte, cuando estás cocinando, cuando estás haciendo otra actividad, y en el audio es un buen formato para contar historias, como decías tú, el tema de storytelling. Entonces, hemos empezado a hacer podcast con empresas y ha sido un éxito total. Y bueno, finalmente, y lo más importante, es que de acuerdo a todo este feedback, queríamos que nuestra herramienta tuviera un sistema de medición supremamente sofisticado. Entonces, creamos un dashboard que tenía absolutamente todo, muy sofisticado, muy profesional, donde puedes ver cuánta gente entra a la aplicación, cuánto tiempo permanecen en ella, cada publicación que tú haces, cuántas impresiones genera, puedes segmentar esas impresiones por demográficos, puedes cruzar la efectividad sobre unos objetivos que inicialmente planteaste dentro de la aplicación. Puedes ver hasta qué momento de un video que publicaste la gente se quedó, o hasta qué momento de una noticia en texto la gente leyó. Entonces, esto es lo más importante, porque con toda esa data que estamos capturando ahí, es que le podemos decir a nuestros clientes qué les está funcionando y qué no les está funcionando. Y así como tú haces el marketing digital, haces pruebas A/B testing, entonces mandas un contenido igual, pero con diferente gráfica y demás, y empiezas a darte cuenta qué funciona mejor, y vas mejorando continuamente tu canal de comunicación. Entonces, pues como todas las ideas que sacamos las fuimos planteando y aterrizando en lo que hoy en día es el Medio Connect, que ya nos va a contar muy rápidamente pues cómo se ve esto que yo acabo de contarte. Gracias, Sebastián, por como que esta narrativa de cómo fueron descubriendo esto y cómo llegaron a esta solución y como que estas funcionalidades. Chan, ¿cómo estás? Buenas tardes, días. Días todavía. Bien, todo bien. Pues muchas gracias, Andrés. Una súper charla. Muy importante todo el tema de la comunicación, del storytelling y de la transformación. Yo creo que hoy más que nunca vivimos en una sociedad que está en evolución constante y tenemos que subirnos a estas actualizaciones, ¿no? Y como bien contaba Obregón, pues queremos contarles muy bien cómo funciona Connect. Al final de mi explicación les vamos a revelar la sorpresa que tenemos preparada para ustedes, y de ahí vamos a empezar a contestar las preguntas que nos quieran ir haciendo en el chat, para que si es para Andrés, para en medio, para nosotros, para quien ustedes quieran, con mucho gusto vamos a ir contestando las preguntas. Entonces les presento ahora sí Connect. Connect es una aplicación, como ya comentábamos, que se puede configurar y personalizar. ¿Qué quiere decir esto? Va a lucir como si fuera tuya, con tu marca, tus colores, tu branding. Esto ya hace una apropiación completa tanto del empleado como de las empresas. Es decir, no estás usando pues las otras herramientas que ya comentaban, que dice su propia marca, sus propios colores. No, esta va a lucir como tú quieras que luzca, de acuerdo a tu necesidad de la empresa. Otra cosa muy interesante es que puedes definir los objetivos de comunicación. Vas a decir, quiero que este se vea el 100% de la empresa. ¿Qué tengo que hacer? Y aquí voy a retomar algo muy clave que dijo Andrés en su charla, call to action. Tienes que estar generando muchas llamadas de atención, llamadas a la acción, y eso se va a hacer a través de la definición de los objetivos, a través también de la segmentación de la comunicación, que lo podemos lograr con Connect,
Y aquí me toca contarles experiencias, es decir, no es lo mismo a veces la comunicación que queremos para el equipo de ventas de, oigan, este mes tenemos que empujar o vamos de este lado, que para el equipo que va a estar, por ejemplo, en los almacenes, en las bodegas, que no siempre están al tanto de todas las comunicaciones, entonces a lo mejor ese equipo va a tener una comunicación específica sobre el uso correcto del casco, de los cinturones de seguridad, bueno, cualquier cosa que necesite, que a lo mejor el personal de oficinas o de ventas o de marketing no la necesitan, entonces no lo haces un bombardeo de contenidos no necesarios, lo defines perfectamente, lo segmentas por área, por grupo, por persona, por locación, por país, por como ustedes quieran. Tenemos algo muy interesante retomando el tema del call to action y es que puedes enviar notificaciones y alertas. Te va a llegar un push a tu celular con, no sé, te va a decir, hoy es cumpleaños de alguien muy especial. Ok, yo como usuario digo, ok, le voy a dar clic y de pronto me doy cuenta que es el cumpleaños de Jairo Betancourt, por ejemplo. Y ya le doy clic y muchas felicidades, Jairo, es real, es el cumpleaños, felicidades. Y también puedes ahí transmitir videos, imágenes, sonidos, y estamos trabajando. Connect es una aplicación viva, quiere decir que está en evolución constante, que escuchamos muchísimo a nuestros clientes, a nuestros consumidores, y con base en eso hacemos evoluciones. Es decir, que nos dicen, oye, ¿podríamos llegar a esto? Claro, nosotros nos nutrimos de ese feedback y vamos evolucionando. Y bueno, estamos trabajando en unos features bastante interesantes para poder transmitir audio y video en vivo, hacer algunas otras uniones con otras aplicaciones. Siempre estamos ahí trabajando en un futuro. Y ahora, como encargados de la parte de comunicación, de recursos humanos, de capital humano, dices, ok, pero ¿qué pasa con la medición? ¿De verdad esto funciona? ¿De verdad esto me ayuda? Eso es lo que tienes que ver. En el dashboard es muy sencillo, está pensado para que cualquiera lo pueda entender, que no tengamos que recurrir de pronto al de IT, híjole, ingeniero, ¿cómo era para hacer esto? Creo que esto es algo clave de Connect, que nosotros podemos subir, bajar el contenido y ver el dashboard y de ahí tomar decisiones estratégicas. Si la gente está viendo un video que dura 5 minutos, solo lo ve el promedio máximo 3 minutos, a lo mejor es una decisión ok, ¿por qué no hacemos videos más cortos? ¿O por qué no mandamos el mensaje clave a un poquito más adelante? Bueno, esto es muy a grandes rasgos Connect. Cualquier persona que quiera podemos platicar más a fondo y mostrarles un video, mostrarles ya la aplicación en el teléfono. Y bueno, aquí viene la sorpresa. Todas las empresas que nos acompañan el día de hoy, que atienden a la parte de la charla de Andrés, de nosotros, si nos contactan, les vamos a dar un demo, un piloto sin costo, para que esto no se quede solo en la presentación, sino que lo vivan. El piloto incluye un número de licencias de acuerdo a la cantidad de usuarios que tengan y la personalizamos. O sea, no es que se va el piloto y va a decir en medio, no, ya va a ser tu aplicación, ya la vas a empezar a ver cómo va el look and feel, prueba subir y bajar videos. Entonces, bueno, yo creo que cualquier persona de este webinar en específico, por favor, pónganse en contacto con nosotros y les vamos a dar este demo sin costo y sin compromiso. Estamos muy seguros que se van a enamorar de Connect como lo estamos nosotros. Entonces, bueno, Andrés, esto es Connect. Padrísimo, Champo. Muchas gracias por esa explicación y por el demo, qué padre. Y pues vemos que hay algunas preguntas. No sé si... Ok, sí, a ver, vamos a ver. Creo que había unas para ti, Andrés. A ver, dame un segundito. Creo que habías contestado una en el chat, pero vale la pena que la hagamos. Sí, la hagamos acá. Andrés, claro, con todas las herramientas disponibles para realizar comunicación interna, ¿cuál creerías tú que es la más eficiente y exitosa en este momento? Yo regresaría al como Design Thinking, Chan, y yo no me iría por, o sea, yo haría primero empatía, o sea, entender quién es mi audiencia, dónde está, qué quiere saber, porque simplemente impulsar storytelling o una herramienta o un mensaje, simplemente por impulsarlo, tenemos que ser Steve Jobs así de genios para saber lo que la gente quiere. Para los mortales, pues hay que entender dónde están, qué les duele, porque es importante, qué quieren saber. Yo diría de verdad, está muy meta mi respuesta, pero para mí la empatía es lo más importante.
Muy bien, muchas gracias. Y también nos preguntan, ¿qué otros libros recomiendas sobre comunicación a nivel gerencial, a nivel general? A mí me gustan mucho los de los hermanos Heath, son dos norteamericanos, uno es profesor de Stanford y el otro de no sé dónde, y han publicado 4 o 5 libros, uno de ellos es este de Ideas que Pegan, hay otro que se llama Cambia el Chip o Switch en inglés, y tiene otro que se llama El Poder de los Momentos. Y estas personas que son académicos, pero también son consultores, tienen 20 años estudiando las ciencias del comportamiento y el diseño y lo convierten a historias y herramientas que son fáciles de usar. Entonces para mí, son mi principal referencia cuando quiero lograr un cambio, ya sea un cambio sencillo, Ideas que Pegan, o un cambio más complejo, El Poder de los Momentos o el libro de Cambia el Chip. Para mí creo que esa es la referencia, la bibliografía básica. Excelente. Aparte con tu referencia del Crazy Glue o la cola loca, Ideas que Pegan, no se nos va a olvidar. Muy bien, tenemos otra pregunta. Andrés, ¿cuál es tu opinión sobre Change Management? ¿Cómo el mismo debe manejarse al interior de la compañía en términos de métodos de comunicación interna? El COVID nos ayudó, pero sigue habiendo colaboradores renuentes a hacer la transición a lo digital. ¿Qué tips tienes para manejar este challenge? Gracias, Sofía. Cuando ya se trata de cambiar de verdad comportamientos y cuando hay gente renuente, la comunicación simplemente con decirles cosas no va a ser, yo creo que no va a ser suficiente. Y sería muy naive y sería muy inocente decir, pues con un mensaje bonito vamos a cambiar a la gente. Yo ahí, Sofía, me iría más bien al poder que tienen los lazos fuertes. Es decir, pensando en el ejemplo este que decía la bola de nieve, yo lo que haría es buscar quienes ya sí están utilizando estas herramientas o ya están viviendo estos cambios. Intentaría pedirles su ayuda para empezar a, de alguna forma, convencer a sus pares. Porque, no sé, los que tenemos niños chiquitos, cuando un niño o una niña ya se puso terco de que no quiere hacer algo, no es fácil hacerlo. Pero cuando llega un compañerito suyo, un amigo suyo, y ve que tiende la cama, que recoge sus cosas, que se lava las manos después de ir al baño, eso va a ser lo que tiene la gran influencia. Es decir, seguimos más... y aquí autores disputan, ¿no? Obviamente seguimos a la autoridad, a los líderes, pero a veces también seguimos más a las personas que están más cerca de nosotros. Si se trata de verdad de un cambio que requiere un cambio, perdón la redundancia, Sofía, yo lo que haría es buscaría embajadores e intentaría que ellos con su lenguaje y con sus relaciones, o sea, ¿qué herramientas le puedo dar a estos embajadores para que ellos mismos son los que me ayuden a hacer el cambio? Porque el cambio de arriba abajo va a ser difícil y cada vez más con esta generación que quiere que se le hable en su idioma, que quiere que se le entienda, pero si ellos ven a sus compañeros que ya están viviendo X valor, X norma, X cambio, es mucho más probable que así lo vean. Entonces, no es que la comunicación interna no funcione, la comunicación interna va a ser el vehículo para llegarle a estos embajadores y que estos embajadores vayan logrando ese cambio en sus redes. Y sí va a ser tardado, pero no creo que haya alguna otra forma de forzar a la gente. En realidad, no hay ninguna forma de forzar a la gente. Digo, claro, siempre lo puede hacer con miedo y con amenazas, pero yo creo que en el siglo XXI cada vez va a ser menos relevante eso. Súper, Andrés, muchísimas gracias. Tenemos aquí otra pregunta de Andrés. Dice, en sus estrategias digitales y las métricas que éstas arrojaban pre-COVID con las actuales, ¿están utilizando especialistas de growth hacking para optimizar sus presupuestos en este canal de difusión, conversión e ingresos? Entonces, growth hacking, Chantal, es como esta tendencia que tiene ya algunos años en donde todo el marketing que se hace con experimentos y con mediciones y en base a sprints. Entonces, lanzas una campaña, lanzas un esfuerzo y a la semana tienes que ya tener un dashboard y sobre ese dashboard vas actuando. Eso es de alguna forma, el growth hacking, así creció Dropbox y así crecieron muchas otras herramientas. Entonces, quizá puedo estar equivocado, Andrés, no quiero poner palabras en tu boca, pero lo que dice Andrés es cómo le hacemos para estar muy, muy trabajando con ciencia y con datos comprobados más que con intuiciones. O sea, cualquier decisión que vamos a hacer a través de una estrategia de comunicación interna y de alguna herramienta como Connect, como lo que dice es, o sea, ayuda, o sea, tener esta visión, y yo pienso que sí, Andrés, porque si no tienes esa visión, pues entonces sigue siendo muy intuitivo y sigue siendo como soberbio decir, yo creo que esto es lo que va a funcionar, pero sin tener esa empatía. Y la empatía te la va a dar el feedback cada semana de que tu mensaje funcionó o no funcionó. Yo te complemento ahí, digamos que en este caso es un poco diferente al mundo del marketing digital porque estos son, digamos, los usuarios de la aplicación, son los empleados de la compañía. Entonces, la compañía le está entregando esta aplicación al 100% de los usuarios de la compañía para que la bajen y la usen. Pero ahí es donde entra lo que dice Andrés, el tema del growth hacking, y es, bueno, una cosa es que ellos la bajen,
y otra cosa es que ellos la usen, ¿cierto? Entonces, ¿cómo los convences de que la usen? Entonces, ahí para responder también, sí tenemos varias estrategias para aumentar la usabilidad. Por ejemplo, una de ellas es el gamification. Entonces, en muchas de las publicaciones, nuestros clientes lo que hacen es que ponen códigos sorpresas o como unos juegos, de manera que si tú leíste la publicación, sabes responder ante una pregunta que se te hizo y se te puede entregar un premio, una bonificación, un bono por esa usabilidad. O, por ejemplo, la data que nos va arrojando, cuáles son los usuarios más activos dentro de la aplicación, también se le pueden entregar beneficios a esas personas. Se puede incentivar a que un compañero ayude a que otro compañero se conecte. Entonces, definitivamente sí hay muchas estrategias del mundo del growth hacking, de marketing que se pueden aplicar acá para que la gente realmente use la herramienta. Súper, contesto aquí, pregunta Sofía, Connect proporciona analíticos sobre quiénes ven el material que se publica, que genera más engagement, etcétera. La respuesta es sí. El dashboard de analítica que tenemos en Connect te da, por ejemplo, desde el top de usuarios, quiénes son tus fans, por así decirlo, quiénes son los que más están interactuando con los contenidos. Puedes saber qué video ha tenido por los likes, interacciones, cuál ha sido el más visto, si es, por ejemplo, una imagen también, te dice hasta dónde. De verdad que la analítica es algo muy, muy completo y que te permite también ir tomando decisiones sobre el engagement. A lo mejor, como comentaba Obregón hace un momento, generas estos de, oigan, quien escuchó el podcast, díganos cuál fue la palabra clave del podcast. Mándenlo o mándenos aquí, pongan su comentario. Entonces, eso nos va ayudando, además de los analíticos, a ir midiendo el engagement directamente del usuario. Sí, la respuesta es súper detallado lo que puedes ver. O sea, puedes ver el engagement por publicación, por usuario, por tipo de contenido, por absolutamente todo. Y una cosa muy interesante es que, por ejemplo, tú cuando mandas un contenido y lo programas, tú dices, este contenido necesito que lo vea el 100% de la compañía. Entonces tú te vas a dar cuenta quién no lo ha visto después de que lo publicaste y te das cuenta que falta el 30%. Y luego ese 30% que no lo vio le vuelves a hacer un push, pero solamente a ese 30% para no molestar a los 70% que ya lo leyó. Entonces es el tipo de cosas que uno puede hacer con esa medición. Súper bueno, pues creo que no hay más preguntas. Andrés, muchísimas gracias. Creo que tienes ahí algunas palabras. Están nuestros datos de contacto para todos, están en la diapositiva. Pueden ahí anotar nuestro correo, nuestros teléfonos, escanear el QR, buscarnos en LinkedIn, lo que ustedes necesiten. Andrés. Gracias, Chan. Gracias, Sebastián, por la oportunidad de platicar con su audiencia. Encantado de resolver dudas a Astrolab. Creo que como nos podemos complementar muy padres, que Astrolab se obsesiona con el tema del comportamiento y con el tipo específico como del código del mensaje, siempre y cuando va a cambiar el comportamiento. Y creo que con Connect podremos ser un muy buen equipo para decir, una vez que ya entiendes quiénes son tus audiencias y ya tienes claro qué comportamientos quieres hacer y cómo puedes utilizar el storytelling, ahora sí, pues móntalo en una herramienta como Connect pues, para que llegue a quien tenga que llegar, cuando tiene que llegar. Así que gracias por la invitación. Encantado de colaborar con ustedes. Listo. Bueno, Ahora les vamos a Claro. lanzar una breve encuesta que ya deben estar desplegada en su pantalla para aquellos que quieran respondernos. Repito, muchísimas gracias, Andrés. Por favor, sí, háganos conexión en LinkedIn. Andrés tiene muchísimos posts súper interesantes todo el tiempo sobre change management, comunicación, storytelling, y cualquier cosa se pueden acercar con él para Astrolab, conocer sus servicios y lo que necesiten. Sí, ya para cerrar yo también un poco el mensaje que quería dejar es, y en relación a la primera pregunta, la herramienta es demasiado importante y cada una tendrá sus fortalezas, pero la estrategia es lo más importante. Y ahí es donde personas como Andrés nos pueden ayudar mucho a formular esa estrategia de comunicación independientemente de la herramienta que vayamos a utilizar. Entonces, pues, ojalá que se pongan en contacto también con Andrés los que estén interesados en hablar con ellos y ojalá que muchos de ustedes aprovechen el demo gratuito, que en verdad es sin ningún compromiso. La idea es que simplemente lo bajen, lo prueben y cuentan con todo el apoyo de nosotros, ejecutivo de cuenta, producción de contenidos inclusive, para que puedan vivir bien la herramienta. Y si después de 30 días no les llamó la atención, no pasa absolutamente nada. Y si les llamó la atención, pues chévere, podemos seguir extendiendo el trabajo en conjunto. Entonces, muchas gracias, Chan, muchas gracias, Andrés, y muchas gracias a toda la audiencia de más de 100 personas que nos acompañaron hoy.
Hasta luego. Cuídense. Muchas Hasta gracias luego. a todos. Ahora recuerden que podemos correr el piloto sin costo en cualquier país en donde estén, dado que está la gente en otros países de Latinoamérica, podemos correrlo en cualquier parte del mundo. Está también en español, inglés y portugués, por aquellos que tienen la necesidad de hacer alguna división en las lenguas, así que estamos listos para correr este piloto.